Quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 11, y vamos a leer los últimos versículos y luego entramos al capítulo 12 para poner fundamento a la enseñanza de hoy. Queremos que los que están allá a través de las redes sociales puedan estar apercibidos, y los que están conectados a través de la radio Luz de Vida también, allá en su casa, los que no pudieron asistir, pero que pueden escuchar desde la casa. Dígale al que está a su lado: Dios me va a hablar hoy. Y sé que este mensaje es especialmente para nosotros como iglesia, y estoy hablando de la iglesia Luz de las Naciones. Ahora, con ello no quiero decir que la palabra de Dios no vaya para otros, ¿no? Pero principalmente sé que es un mensaje para la casa. Amén. Así que dígale al que está a su lado: pendiente, que Dios nos va a hablar. No había entendido muy bien algunas cosas hasta que comencé a estudiar este tema. Esta mañana tenía otro tema. La semana pasada quise darlo, pero esta mañana, cuando me levanto para culminar algunas cosas del otro tema, Dios comenzó a traerme estos principios que hoy les voy a hablar. Y luego entendí el porqué y la razón. Génesis capítulo 11, debo decir. Génesis capítulo 11, verso 31 y 32. Y luego vamos a leer el verso número 1 del capítulo 12. Dice la palabra del Señor: y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, su hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré. Capítulo 12, verso 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré su nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijesen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El verso 4 dice: y se fue Abraham como el Señor le dijo. Diga: se fue Abraham como el Señor le dijo. En el verso 1 del capítulo 12 nos expresa que Dios le habla a Abraham y le dice: necesito que salgas de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Es decir, le estaba hablando de que debía salir de su entorno, el entorno espiritual del lugar, pero también del entorno familiar. En el capítulo 11 nos damos cuenta que la Biblia nos hace referencia dónde estaba viviendo Abraham, y que cuando Taré decide salir era porque Dios le había hablado a Abraham. Aparece como referencia de que Taré, el padre de Abraham, sale con Abraham y toma la iniciativa. Pareciera que fuera el que tomara la iniciativa, pero la gran verdad es que el capítulo 12, verso 1 nos dice que Dios había hablado a Abraham. No dice que Dios le había hablado a Taré, sino que le había hablado a Abraham.
pero Dios manteniendo el orden de autoridad, como Taré era la autoridad, entonces comienza mencionando a Taré, indicando que Taré tomó su familia y salió de Ur de los Caldeos. Cuando estudiamos la tierra de Ur de los Caldeos, nos encontramos con algunas cosas que tenían mucho que ver con el entorno en donde estaba envuelto Abraham en ese momento. Cuando hablamos de esta tierra, actualmente esta tierra está situada al sur de Irak. Y usted sabe todos los conflictos que han habido con esta nación, todos los problemas y las situaciones que han habido hoy en día, pero en tiempos antiguos se llamaba Ur de los Caldeos. Eso está situado al sur de Irak. Y cuando hablamos de Ur de los Caldeos, era el corazón de la idolatría y del culto a los astros. Es decir, se adoraba la luna, se adoraba el sol, se adoraban los planetas, se reconocían la creación como deidades y no conocían o reconocían al Creador como la máxima autoridad sobre todo. Así que ellos adoraban al sol, la luna, las estrellas, los planetas y así sucesivamente. Ese era el entorno donde estaba envuelto Abraham. Taré, su padre, era el principal en cuanto a la fabricación de ídolos dentro de lo que era la ciudad. Es decir, era el artesano, era el fabricante de todo tipo de ídolos de imagen que ellos pudieran reconocer como deidad y que adoraban dentro del pueblo o la nación Ur de los Caldeos. Así que él era el principal fabricante y el principal vendedor de estas imágenes. Así que en vista de todo el ambiente que rodeaba a Abraham, Dios lo llama siendo un gentil, y esto es importante entenderlo y recordarlo, que Abraham no era hebreo de nacimiento. Abraham era un gentil con quien Dios llamó y trató, y que luego de él salió la nación de Israel y el pueblo hebreo. Pero Abraham era un gentil. ¿Me está siguiendo? Así que Dios manda a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Era porque Dios necesitaba transicionar la vida de Abraham a otro nuevo nivel, a algo nuevo. Y es que Dios le dice: yo necesito que tú salgas de tu tierra y del entorno de tu familia y te vayas a la tierra que yo te voy a mostrar o que te mostraré. Es decir, Abraham, tienes que dejar tu tierra, lo tuyo, lo que es propio, lo que te han entregado tus padres, para que vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. En aquel momento Abraham entró en una transición. Es decir, sale de un lugar para poder entrar en otro lugar. Dios comienza a hacer un trato con Abraham, y que para poder meterlo en el lugar nuevo necesitaba sacarlo de lo viejo. ¿Me está siguiendo acá? Dígale a alguien: para Dios meterte en lo nuevo, necesitas sacarte el molde viejo. El molde viejo. Ahora, no esté llevando el mensaje para otro lado, porque hay gente: bueno, entonces tengo que salir de este viejito o tengo que salir de esta viejita. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Así que Dios necesitaba sacarlo de ese entorno y llevarlo a una tierra que todavía no le había mostrado, sino que le mostraría. Y esto se llama fe. Es decir, él estaba saliendo del entorno de la incredulidad para entrar en el entorno de la fe. Dios lo estaba sacando de un ambiente para meterlo en otro ambiente. Y Dios, para poder hacer cosas nuevas, necesita
meter a la iglesia en una transición. El asunto está en que en el tiempo de la transición, si la gente no entiende el tiempo que está viviendo, entonces no puede disfrutar de lo nuevo y termina viviendo en lo viejo o viviendo en lo viejo, en lo antiguo. Pero Dios necesita meternos en lo nuevo. Así que Dios le dice a Abraham: sal de esa tierra a otra tierra. Dígale al que está a su lado: hay que salir de la tierra vieja a otra tierra. Eso es lo que Dios viene haciendo con la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Saca al gentil del mundo, de las tinieblas, ¿a qué? A la luz admirable de Cristo. ¿Ve? Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. El problema está en que mucha gente se quedó viviendo en la misma oscuridad cuando tiene la opción de vivir en la luz. Así que Dios metió a Abraham en una transición. ¿Qué es transición? Es la acción y el efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. A otro distinto. Y bien lo decía el maestro Eli la semana pasada, cuando hablaba de los modos y sistema de la parte antigua y cómo en el día de hoy ha entrado lo que es el modo nuevo. ¿Ve? Entonces, el que ha aprendido a manejarse en lo antiguo, pero que también aprendió a manejarse y a moverse en lo nuevo, entró en el tiempo de transición, pero entró también en lo nuevo. En lo nuevo. Y eso es lo que Dios quiere. De manera que cuando hablamos de transición, es la acción y el efecto de pasar de un modo de ser a estar en otro distinto. Cuando uno llega a Cristo, inmediatamente, automáticamente es bautizado dentro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13: por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Ahora, en el espíritu sucedió un nuevo nacimiento, pero la mente del alma, o en el alma, quedamos igualitos, con los mismos pensamientos. En el momento que recibimos a Cristo quedamos igual. Entonces el alma entra en una transición. La transición tiene que ver allí con la renovación. Si la persona no renueva la mente y deja la mentalidad vieja y entra en la mentalidad nueva en Cristo Jesús, entonces se queda con el molde viejo. Está en la iglesia, pero sigue viviendo como si estuviera en el mundo. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Así que el trabajo del Señor es que una vez que sales de lo viejo, o que Dios te mete en la transición, es para que dejes lo viejo y entres en lo nuevo. Es para que dejes la vieja manera pasada de vivir para vivir en la nueva creación que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Eso se llama renovación y es transición. Es transición. Así que Dios necesitaba sacar a Abraham de la vieja manera de adorar para meterlo en la nueva manera de adorar. ¿Por qué? Porque la adoración y el sistema de adoración de la casa de Abraham era de la luna, el sol, las estrellas y los planetas. Pero al sacarlo de allí, Dios le estaba metiendo en otro entorno, lo estaba llevando a depender de Él y lo estaba guiando al nuevo sistema de adoración, que no era nuevo, era viejo, pero que para él todavía necesitaba aprender. Al sacarlo de su entorno, estaba haciendo que él dejara la vieja adoración, porque siempre lo viejo y el entorno viejo siempre tiende a jalarte. ¿Está siguiendo? Siempre tiende a jalarte. El mundo siempre va a querer jalarte. El mundo siempre va a querer llevarte allá. Los viejos amigos, las viejas amistades te van a decir: hey, tranquilo, vamos por aquí a acompañarnos y muchas cosas, y te brindamos, pero no te brindan una hamburguesa, no te brindan una comida para la casa, no te brindan un mercado, pero sí te brindan una cerveza y un trago de ron.
Entonces el mundo siempre va a buscar la manera de jalarte. Así que Dios necesita sacarte de esa falsa adoración para meterte en la nueva adoración. Dios te sacó. ¿Cuántos salieron de la idolatría? Muchos hemos salido de allí. Mi papá iba todos los domingos a la iglesia de Maracaibo y íbamos todos los domingos, nos arrodillábamos allá y rezamos y salíamos igualitos a la basílica. Todos los domingos en la mañana yo iba con mi papá, que nos llevaba allá. Entonces, hasta el día que conoció a Cristo, lo que conoció a Cristo, bye bye con todas esas imágenes. Entendimos la nueva adoración, la verdadera adoración, porque los que adoran al Padre deben adorarlo en espíritu y en verdad. Así que Dios necesitaba sacar a Abraham de su tierra, de Ur de los Caldeos. Y la tierra en la cual Abraham se encontraba representa la tierra y el mundo, el sistema del mundo funcionando, tratando de atraparte. Por eso Jesús dijo: no te pido que lo quites del mundo, porque si nos quita tenemos que irnos para el cielo. ¿Y cuántos quieren ir al cielo? Algunos dirán amén, pastor, pero todavía no. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero Dios nos sacó del sistema del mundo para meternos en el sistema del cielo. Y eso se llama transición. Lo que la iglesia no ha entendido en muchas ocasiones es que la iglesia de Cristo, hablando de manera general, está en una transición entre el cielo y la tierra. Pastor, explíqueme eso. La iglesia tiene una promesa de salvación, pero ¿cuándo es que esa promesa de salvación se cumple en su totalidad? Cuando recibamos el arrebatamiento de la iglesia, cuando suene la trompeta y seamos arrebatados. El que fue arrebatado entró en lo que es el plan y el diseño y consumó la salvación. El que no, se quedó en la tierra. Así que dígale al que está a su lado: estamos en transición. Dios necesitaba sacar a Abraham de su tierra a la tierra que le iba a mostrar. ¿Cuál era la tierra que le mostró? La tierra era Canaán. ¿Cómo era Canaán? Tenía los mejores frutos, era la mejor tierra, había de todo tipo de bendición. Era la mejor tierra para la cría de vacas, de ganado, de todo lo que tenía que ver con esa línea. Y era buena para la cría de las abejas y era la miel. Recuerde que el pueblo de Israel vivía de estas cosas y disfrutaba de estas cosas. Así que Dios le dice: te voy a sacar de esta tierra donde vivieron tus padres, de esta tierra donde está la idolatría, de este ambiente y este entorno de idolatría, de fabricación de muñecos, para meterte en una nueva tierra. Pero Abraham quedó en transición, quedó en el tiempo allí, viviendo en la tierra como forastero y como extranjero. Y aunque no entró en la tierra prometida, estando en vida en la tierra, la Biblia enseña que en el momento que parte, por supuesto, va al seno de Abraham. Y dentro del seno de Abraham, para nosotros representa ese lugar de reposo, y el lugar de reposo representa el cielo. Y para la iglesia, ese cielo representa lo que es el Canaán espiritual. Pero a Israel estaba hablando de lo que es el Israel físico, una tierra física, pero que tiene que ver con un sentido espiritual. Así que lo que Dios quería era sacarlo de allí para meterlo allá. Y que Abraham obedeció en salir de su tierra. Diga, lo primero que Abraham hizo fue obedecer. Obedecer. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Obedecer. Abraham no cuestionó. Abraham no dijo: bueno, mostrame primero el asunto y después salgo. Abraham no le dijo a Dios: pero es que el asunto está que me vas a mandar a una tierra que todavía no he visto, déjame ver primero. Abraham no cuestionó a Dios, simplemente obedeció lo que recibió, lo que Dios le habló.
Entonces el salir de esa tierra era salir de lo viejo, salir de su entorno, salir de lo antiguo. Representaba salir del mundo, salir del sistema para el tiempo nuevo en que estamos viviendo. Salir de la administración del enemigo para entrar en el sistema de Dios. Y Abraham lo que hizo fue, al oír la voz de Dios, es salir de esa tierra. Vamos, dígale al que está a su lado, hay cosas de las cuales tienes que salir. Porque hay gente que quiere vivir en la iglesia, pero quiere vivir a su manera. Quiere vivir como ellos quieren. Quieren seguir viviendo su vida inconversa, estando en la iglesia, teniendo nombre de cristiano y haciendo cosas indebidas e incorrectas. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? ¿Cuántos tienen tiempo que no pagan? Que agarran cosas y después no quieren pagar, se esconden. Porque hay deudas que uno va agarrando y va pagando, ¿no? Y eso son deudas que es parte del proceso. Pero hay gente que agarra y después no quiere pagar, no quiere responder, se esconde, no me ven. Porque hay gente que de repente no tiene cómo pagar y da la cara y habla con la persona y todas esas cosas. Pero no me estoy refiriendo a ellos. Estoy hablando de aquellos que todavía agarran cosas y después, por aquí brilla por su ausencia. No quieren pagarle a nadie. Eso es del sistema viejo. Lo nuevo es diferente. Amén. Yo tengo mis deudas, yo voy pagando. El problema es cuando alguien agarra algo y después no quiere pagar. Hasta se mudan de iglesia para no pagar. Aló, está aquí todavía. No se vaya a mudar de iglesia, por favor. Así que cuando hablamos de la transición, Dios al sacarlo de su tierra, lo estaba cambiando de su entorno. Y en muchas ocasiones Dios necesita sacarnos de nuestro entorno y meternos en la transición. Y que cuando nos saca de ese modo, nos mete en otro. Cuando nos saca de un lugar, nos mete en otro lugar. Dios está sacando a su iglesia del modo de vivir en la carne para vivir en el espíritu. Entonces esa es la transición. Sacarte del sistema en que tú te quieres mover, o que el alma y la carne quieren moverse, para meterte en el sistema en el cual el espíritu, tu espíritu, quiere vivir. La Biblia dice que el espíritu de la verdad está dispuesto. La Biblia dice que el espíritu de la verdad siempre va a buscar oración. Siempre le va a llamar a la palabra de Dios, pero a la carne no. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta levantarse temprano. A la carne no le gusta trabajar. Como me dijo uno un día, en un momento, yo no sé por qué Adán vino a meter la pata allá para que nos mandaran a nosotros a trabajar. Imagínense. Deja aquí tú que me encuentre con Adán allá en el cielo. Le voy a decir 4 cosas. Porque al tipo no le gusta mucho el trabajo. Y lo que añadió Dios no le dijo al hombre que no iba a trabajar. Desde un principio el hombre debía trabajar. Multiplíquense, llenen la tierra, sojújenla, cuídenla, gobiernenla. Ellos tenían que trabajar. Lo que se añadió fue una parte en cuanto a lo que es el trabajo, en el sentido de que ahora la tierra va a tener que trabajar más para que ella te produzca. ¿Me está siguiendo? Por eso la tierra entró bajo maldición. Pero Dios no había eliminado el trabajo. Desde un principio mandó al hombre a trabajar. Que tenía que trabajar ahora más para producir la tierra. Sí, eso sí pasó como consecuencia.
Pero cuando hablamos de todas estas cosas, el Señor en muchas ocasiones necesita sacarnos de un lugar para meternos en otro lugar. Dios necesitaba sacarlo de lo físico a entrar en lo espiritual. Cuando tú te convertiste, lo que Dios hizo fue sacarte del mundo de las tinieblas para meterte en el mundo de la luz. Y de acuerdo a ese sistema es que tienes que vivir en la tierra. ¿Me estás siguiendo? Y que como iglesia, luz de las naciones, Dios necesita sacarnos de lo físico para meternos en lo espiritual. Gracias por esos 4 amenes. De manera que Dios necesitaba sacar a Abraham de lo que él veía a lo que no estaba viendo espiritualmente. Cuando hablamos de salir de algo que estás viendo para ir a algo que no estás viendo, no es cualquier cosa. Porque Abraham estaba, entre comillas, seguro en la casa. Estaban las 3 papas diarias en la casa. Había un oficio y un trabajo en la casa. Fabricación de ídolos de imagen. Recuerde que era la matica o el pilar de Ur de los caldeos, era la idolatría. Humanamente no le iba a ir mal. Pero ahora tenía que salir de lo seguro, entre comillas seguro, para ir a lo que pareciera humanamente inseguro. Dejo de ver algo y lo suelto para comenzar a caminar en base a algo que todavía no estoy viendo físicamente. Es decir, Dios lo estaba sacando del sistema humano, de lo físico, para entrar en el sistema espiritual, que es el sistema de Dios, donde Él se mueve, que es el sistema de la fe. De la fe. A comenzar a ver las cosas por lo espiritual y no por lo físico. Por eso Pablo, cuando habla acerca de este tema, dice que no andamos por vista. Está hablando del sistema de Dios, donde Dios sacó a Abraham, sino por fe. Está hablando del sistema donde Dios lo metió, lo transicionó, lo sacó de lo físico para meterlo en lo espiritual. Y cuando hablo de que lo sacó de lo físico, no estoy diciendo que dejó de hacer cosas humanas, porque hay cosas que tenemos que seguir haciendo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. Pero eso no quiere decir que tenemos que abandonar lo espiritual. Habiendo vivido en el cuerpo físico, tenemos que vivir una vida espiritual. Ahora entiende por qué se le llama el padre de la fe. No se le dio el título ni el nombre porque Dios se le ocurrió, este es el consentido, mi hijo mío, dijo Dios. No. Porque Él se ganó el título, Padre de la fe. El reconocimiento en el cielo, y parece ironía como lo voy a decir, no cae del cielo solo, sino que se gana en la tierra. Cuando los ángeles aparecieron, la Biblia enseña que los ángeles dijeron: Daniel, eres muy amado en el cielo. La profundidad de esas palabras estaban diciendo: en el cielo te conocen. En el cielo saben que hay un profeta en la tierra que el Eterno y el Creador usa. En el cielo saben que en la tierra hay un hombre que se llama Daniel, que es un hombre de Dios, que está parado en la brecha, que no se doblega ante nada. Algunos estudiosos dicen que Daniel, a los demás amigos o los amigos de Daniel le cambiaron los nombres, pero que a Daniel, aunque le cambiaron los nombres, algunos estudiosos enseñan que Daniel, aunque le cambiaron los nombres, no le hacía caso al nombre que le pusieron. Si no le llamaban Daniel, no respondía.
En otras palabras, se dio a respetar delante de todos. Se ganó el puesto. ¿Me está siguiendo? Así que el asunto está en que Dios nos sacó de lo que es lo físico, a vivir por lo físico, para comenzar a vivir por lo espiritual, de dejar de ver las cosas humanamente y ver las cosas espiritual, dejar de vivir por lo que veo, por lo que toco, por los sentidos, para vivir por la fe. El sacar a Abraham de Ur de los Caldeos estaba diciendo: hey, ya no vas a vivir tu vida dentro de ese entorno, ahora la vas a vivir dentro de mi entorno, del entorno espiritual del cielo, aleluya, de mi entorno espiritual. Por eso se le llama padre de la fe. Salió de la tierra sin ver la tierra donde iba. Porque es fácil que te digan: sal de aquí y aquí te tengo la otra casa. Uno dice: bueno, voy a llegar a la otra casa, ya está todo ahí listo. Pero cuando te dicen: suelta esto, que en el camino te viene a la otra casa, y no estás viendo nada físicamente. ¿A cuántos les gusta caminar así? No vaya a responder tan rápido. Pero ese es el sistema que Dios quiere que caminemos. El sistema de la fe. Porque la fe ve las cosas que no se ven humanamente y físicamente, pero que se ven y se manifiestan en la tierra. Porque todo lo que se manifiesta en lo físico es producto del mundo espiritual, del mundo de la fe. Así que Dios estaba desconectando a Abraham de lo natural para entrar en lo espiritual. De ser un gentil para convertirse en aquel hombre padre de la fe. Lo estaba sacando de una tierra para caminar por otra tierra. Y oiga bien estas palabras: como peregrinos y extranjeros. Aquí es donde comienzan los problemas. Porque cuando humanamente a nosotros nos gusta vivir seguro, pero no nos gusta la inseguridad. Ahora, Abraham en ningún momento entró en la tierra prometida y caminó en la tierra como un peregrino y extranjero. Y permítame utilizar este ejemplo de Abraham. Señor, me vas a sacar de Ur de los Caldeos, me vas a sacar de una tierra que estoy seguro, tengo techo, tengo donde vivir, tengo donde comer, tengo de qué trabajar, y me vas a enviar a una tierra que todavía no he visto, y voy a estar como peregrino y extranjero. Humanamente alguien dice: prefiero quedarme aquí. Pero oiga bien lo que le voy a decir: lo que Dios tiene adelante es mejor que lo que un día sueltas. Lo que Dios tiene como bendición y recompensa es mejor que lo que hoy estás dejando. Mucho mejor. Y Abraham sabía eso. Y aunque le estaban quitando algo, él sabía que estaba buscando lo que Dios tenía para él. Y esto lo llevó a vivir en la tierra como peregrino y extranjero. Vamos, dígale al que está a su lado: no te acomodes tanto en tu casa. ¿Sabe por qué a la gente no le gustan las misiones? No le gusta ser misionero porque le gusta la comodidad. Desde hace años, Venezuela está en una transición espiritual. Porque estábamos demasiado cómodos, puro aire. Y es que cuando el aire se va o se va la electricidad, ¿cuántos se ponen apurados? Pero cuando alguien va de misionero, le toca dormir donde sea. Le toca comer lo que le pongan. A mí no me gusta la cebolla, pero en algunas veces me han puesto cebolla.
Y créame, me las he tragado, ni las he masticado. El huevito revuelto con cebolla y tomate, Dios mío, para mí muy difícil. Y una vez me pusieron 2 arepas y estaba delante de un anciano, era yo diácono acompañando al anciano, y me pusieron las 2 arepas ahí y yo no podía decir que no. Pegaba el mordisco y tragaba, y allá viene un vaso de jugo. Una vez estábamos en una misión y mientras nos sirvieron la comida, pusieron ensalada, y la ensalada tenía la cebolla ahí, yo haciéndome el loco, comiendo de lo demás. Y el pastor que estaba con nosotros me dijo: Ramiro, no te veo comiendo ensalada. Muchacho, qué aprieto me metieron. Y tuve que comer ensalada. Ahora, no estoy diciendo con esto que yo voy para su casa y ahora usted me va a servir cebolla. No vaya a hacer eso conmigo, por favor. Pero la comodidad le gusta a todo el mundo. Y la misión a muchos no les gusta por eso, por la incomodidad. Porque no les gusta dormir mal. Y a nadie les gusta dormir mal, pero cuando toca, toca. Hay cosas que no nos gustan, pero cuando nos toca, nos toca. ¿Y qué ha hecho Dios en todo este tiempo? Tómelo del lado bueno. Yo no estoy apoyando nada, ni estoy tratando de acomodar algunas cosas que están pasando en la nación. Yo no estoy acomodando nada de eso. Pero la Biblia enseña que cuando algo acontece es porque Dios lo permite. Y si Dios no ha permitido vivir estos procesos, es porque también te está preparando para momentos como esos, que cuando no haya electricidad, tú sigues adorando a Dios, tú sigues sirviendo a Dios, tú sigues haciendo el trabajo del Señor, donde sea que vaya y donde te toque. Venezuela ha estado en una transición espiritual. La iglesia en Venezuela ha estado dentro de esa transición y muchos no han entendido. Están como Jonás, tratando de irse para otro lado. Y todavía hay algunos por ahí, todavía hay algunos que se quieren ir del país. Pero yo le voy a decir algo. Venezuela es la mejor tierra donde se puede vivir. El asunto está en que tienes que moverte bonito. Si no te da algo en el trabajo, busca otra cosa. Si lo que habías aprendido a hacer por años ahora no lo puedes ejercer, entonces comienza a innovarte, comienza a buscar otras ideas, comienza a buscar otras cosas, comienza a prepararte en otras áreas, y entonces te desarrollas en esa área teniendo el conocimiento de lo viejo, pero te estás innovando, estás en la transición, pero estás entrando en lo nuevo. Es fácil abandonar el barco cuando se está hundiendo. Pero otra cosa es parte de estar en el barco, y que cuando el agua está entrando, ser parte del equipo que saque el agua. Que saque el agua, que saque el agua. Aquí estamos sacando el agua y seguimos peleando la buena batalla en el Cristo Jesús. ¡Aló! Abraham caminaba por la tierra como un extranjero. Y oiga bien lo que le voy a decir. Abraham llegaba a una tierra, y aunque la tierra no producía, comenzaba a producir por Abraham. Por eso es que Abraham, cuando se despide de Lot, le dice: Lot, para donde tú agarres, yo voy para el lado contrario. Y Lot vio hacia Sodoma y Gomorra y vio los pastizales, vio el agua y dijo: para allá, esta es la mía, pues me la pusieron fácil. Facilita, me la pusieron fácil, ahí está el pasto, ahí está el agua, me voy para allá, me llevo mis ganados, mis animales y voy a estar bien. Pero Abraham lo que portaba era la bendición de Dios. Donde sea que llegaba, lo que estaba comenzaba a producir.
Y aquí va una de las claves esenciales. Abraham, aunque llegaba a una tierra y la tierra era estéril, por causa de la palabra que Abraham portaba, esa tierra comenzaba a producir. Los pozos que estaban secos, que estaban tapados, eran destapados y comenzaban a producir. Y que cuando hablo de pozo, para poder entender eso, hay que trasladarse a los tiempos antiguos. ¿Una matera sin agua sobrevive? ¿Se da cuenta de la importancia? Para él abrir un pozo representaba una bendición. Y él llegaba, aunque los pozos estaban sellados, los destapaba y comenzaba a salir el agua. Y después los vecinos comenzaban a pelear por el agua que él tenía y los pozos que él tenía. Pero aunque le quitaban un pozo, iba y abría otro pozo y comenzaba a fluir agua. Y aunque le quitaban ese otro pozo, abría otro pozo y salía agua. En otras palabras, Abraham tenía la capacidad y la unción que donde él llegara, lo que estaba seco comenzaba a reverdecer. Donde no había agua, comenzaba a salir agua. Donde no había productividad en la tierra, comenzaba la tierra a producir. Pastor, pero ese era Abraham. La Biblia dice que la tierra que nosotros pisemos será bendita. Abraham llegaba en la tierra, comenzaba a producirse el agua. La tierra que estaba seca y no producía nada comenzaba a producir para tener sus animales y poder darle alimento a los animales. Los animales se iban procreando. Pero oiga algo, seguía viviendo como peregrino y extranjero. Porque sabía que estaba en una transición, que esa no era su tierra. Sabía que esa no era su tierra. Y como él sabía que había una tierra que Dios le había prometido, entonces él caminaba por la tierra, andaba por diferentes lugares. Y aunque en los diferentes lugares donde llegara, la bendición comenzaba a fluir, la tierra producía, los pozos salían agua, los animales eran bien pastoreados. Aunque llegaba a esos lugares, la bendición fluía. Él sabía que esa no era su tierra. En otras palabras, no se echaba en el chinchorro acomodado, de aquí no me mueve nadie. Se lo voy a decir como dicen algunos, naiden. Y aquí vamos con los asuntos. El problema es que la iglesia está creyendo que su tierra, donde se va a quedar para siempre, es el planeta Tierra. Viva bien, ponga sus aires, cómprese sus buenos colchones, sus buenas camas, tenga sus buenos chinchorros, tenga una buena casa, trabaje, desarrolle su negocio, pero no se quede ahí afianzado en eso, porque usted y yo estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Estamos en transición para entrar a nuestra tierra prometida. Estamos en transición. La iglesia en la tierra está en un tiempo de transición. Salió de Ur de los Caldeos, del sistema del mundo, y aunque está en el mundo, no pertenece al mundo. Salió de ese sistema para entrar en el sistema nuevo, el sistema del cielo, y vivir en la tierra como si está en el cielo para poder alcanzar el cielo. Eso se llama transición. Cambio de lugar. Y lo mismo está haciendo Dios con la iglesia Luz de las Naciones. Nos está cambiando del molde viejo y nos está metiendo el molde nuevo. ¿Sabe por qué? Porque ya el molde viejo no funciona. El molde viejo funcionó en tiempos antiguos, pero ahora hay que entrar en el molde nuevo. ¿Aló está aquí todavía? Vamos a decirle al que está a tu lado: Dios te va a sacar de esa tierra.
Y aunque Abraham pisaba la tierra, vivía en la tierra, ponía ahí, la ponía a producir, comía de ella, vivía de ella, pero sabía que no le pertenecía. Yo lo he dicho en algunas ocasiones. Hemos construido este templo gracias al Señor y a cada uno de los que traen sus semillas, sus siembras. Pero este templo no es el final. A lo que suene la trompeta, se van a congregar solamente aquí los que se quedaron. ¿Cómo que amén? Diga, yo me voy también. A lo que nos vamos, ellos van a lidiar con la electricidad, que sigan lidiando con todas las demás cosas, pero nosotros ya no fuimos. No te acomodes en la casa que tienes. No te acomodes en el negocio que tienes. ¿Por qué? Lo he dicho en otras ocasiones. El trabajo te va a dar para comer en la tierra. Y está bien, eso hay que hacerlo. La Biblia dice que el que no trabaja, el que no quiera trabajar, que no coma. Pero hay gente que se pasan permítanme utilizar un dicho inconverso, de maraca. Trabajan más de lo que es debido. Y a veces, aunque trabajan más de lo que es debido, ni salen a comerse un pancito, ni se toman un refresco, ni comparten con la familia, porque todo es para mi bolsilla, mi bolsilla, mi bolsilla, mi bolsilla, y nada de sacaría. Puro metería. Aquel tipo dijo: he acumulado de todo, voy a aumentar mis graneros. Los graneros eran los depósitos. Y voy a guardar todo ahí, lo voy a aumentar, lo voy a agrandar y voy a meter todo ahí. Y dice: necio, hoy vienen por tu alma y lo que ha acumulado, ¿de quién será? Y créeme, yo no estoy diciendo que no trabaje, trabaje. Trabaje, pero no se pase. Trabaje también para Dios, trabaje también en lo espiritual, produzca para el reino de los cielos, porque el trabajo físico te va a dar para vivir en la tierra y comer en la tierra, pero el día que nos vayamos de esta tierra, lo único que vamos a recibir como recompensa es lo que hayamos hecho en la tierra para Dios. Mire lo que dice Abraham en el capítulo 23 de Génesis. Verso 4. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Por supuesto, le estaba hablando a la gente de ese pueblo. Danme propiedad para una sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta. Estaba hablando de su esposa. De delante de mí. Pero mire la expresión que él siempre mantuvo en la tierra: soy extranjero y forastero. La iglesia es forastera y extranjera. Tenemos papeles, hablando de Venezuela, documentos venezolanos, pero nuestra ciudadanía principal es la del cielo. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que usted va a andar sin cédula por ahí por la calle. Si va a andar sin cédula y lo agarran operativo, al calabozo lo van a meter. Y va a durar unos días por ahí. Y no me vaya a estar llamando a mí. Arregle su problema, pues nadie lo manda a salir sin cédula. Porque hay gente que se va por otro lado.
Pero lo físico nunca va a ser superior a lo espiritual. Dios lo estaba sacando de una tierra física para llevarlo a una tierra espiritual. Y andaba como peregrino y extranjero por toda la tierra. Abraham pudo haberle dicho a Dios: Señor, me sacaste de mi tierra, donde estaba seguro, para llevarme a una tierra que me iba a mostrar, y no voy a poder entrar en la tierra. Porque él estaba en transición. La iglesia en la tierra está en transición, si entrar o no entrar. Y el entrar y el no entrar lo decidimos cada uno de nosotros, dependiendo cómo estamos viviendo en la tierra. Si estamos viviendo una vida de pecado o estamos viviendo una vida de santidad. Porque al cielo no se entra como uno quiere. Vamos, dígale al que está a su lado: estamos en transición. Y en transición pueden haber muchos cambios. Muchos cambios. Él estaba en la tierra, pero no sabía, o mejor dicho, sabía que no le pertenecía esa tierra. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y ahí vamos a ver un poco más claro la forma en que Abraham se conducía en la tierra. El verso 8 dice de la manera siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Está viendo la profundidad de las palabras que están expresando ahí? Que él, siendo llamado, atendió el llamado, obedeció, salió de la tierra para recibir una tierra como herencia. Y oiga bien, sin saber a dónde iba. Dios, si me estás sacando de la tierra, por lo menos dime dónde voy a ir a parar. Por lo menos muéstrame la tierra. Por lo menos dime dónde voy a vivir. Lo que pasa es que el ser humano, el hombre, hablando de Adán, cuando pecó Adán y Eva, cambiaron el entorno espiritual por el entorno físico y quedaron en lo humano. Pero ahora Dios le está cambiando a la gente el entorno físico, humano, secular, mundano, por el entorno espiritual, que es mejor que aquello. La unción de Dios es mejor que el vino, la cerveza, el ron. Por eso dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sé lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Que es mejor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, sin saber. ¿Y por qué salió? Por la fe. Dígale al que está a su lado: es por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Pregúntale al que está a su lado: ¿cómo estás habitando en la tierra? ¿Te estás preparando para quedarte o para irte? ¿Te estás preparando para quedarte o para irte?
Porque hay personas que están más preparadas para quedarse que para irse. Como iglesia estamos como peregrinos y extranjeros en la tierra. Y aunque tenemos una buena casa, aunque algunos vivimos bien, dormimos bien, tenemos un lugar donde estar, estamos de pasadita. En cualquier momento nos vamos de esta tierra. En cualquier momento suena la trompeta y la iglesia será arrebatada y llevada al cielo. Yo le expliqué la semana pasada qué es lo que van a decir. Los extraterrestres se llevaron un montón de evangélicos. Sí, desaparecieron un montón de evangélicos de la tierra. Y como bien vi en un postcard, de la misma manera como hicieron con el cuerpo de Jesús, lo seguirán haciendo. ¿Cómo, pastor? Después que Jesús fue sepultado y resucitó, ¿qué dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Se lo robaron, se llevaron el cuerpo, es mentira que resucitó. ¿Qué es la iglesia? Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cuando la iglesia sea arrebatada, van a decir que los extraterrestres se robaron un montón de evangélicos. Así que dice que él vivía en la tierra como extranjero, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es. ¿Qué estaba diciendo? Que Abraham, aunque andaba en la tierra, su mirada, su enfoque estaba en la tierra y la ciudad, que el fundamento era Dios. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la nueva Jerusalén espiritual, estaba hablando del cielo. Abraham no estaba enfocado en la tierra, y aunque estaba en la tierra, la hacía producir, hacía que ella lo sosteniera. Con todo y eso era peregrino y extranjero. Podemos estar en este planeta y podemos seguir trabajando y haciendo que la tierra produzca, nos sustente, pero no podemos acomodarnos en la tierra, porque pronto nos vamos de esta tierra. Yo sé que predicar esto es una locura para algunos, pero la Biblia enseña que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Ella se cumple. Y en los últimos años hemos visto cómo de manera impresionante Dios ha venido haciendo que la ciencia compruebe que lo que la Biblia dice es cierto. ¿Algo está aquí todavía? Y sigue diciendo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad. Imagínense, 90 años y estéril. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, que tenía 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estaban viviendo en la tierra, pero estaban mirando su destino, el cielo. Vamos, mueva al que está a su lado y dile: sigue mirando la tierra o sigue viviendo en la tierra, pero mira tu destino, que es el cielo, no es la tierra. Verso 14, por los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. ¿Qué estaba diciendo aquí?
que Abraham, si hubiera estado pensando en Ur de los Caldeos, tenía tiempo para regresarse. Pero ¿se regresó Abraham? Ay, Dios mío. Hay tiempo para devolverse y seguir siendo un mundano. Pero por eso hay gente que se va a regresar. No. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo espiritual. Abraham tenía oportunidad de regresarse a Ur de los Caldeos y establecerse de nuevo en su tierra y seguir su trabajito normal y punto, tranquilo. Entre comillas, tranquilo, pero perdería la gran bendición del Eterno. ¿Me está siguiendo? El mundo siempre te va a traer. El diablo va a buscar presentar todo lo que sea para llamarte hacia allá. Pero tú tienes que seguir siendo fiel a Dios, mirando lo que no se ve con los ojos físicos, sino lo que se ve con lo espiritual. Lo que la palabra de Dios dice, la nueva Jerusalén. Observando lo que el Señor hará por su iglesia, que vendrá por su iglesia. Viendo el lugar donde vas a estar por un tiempo, pero con el Señor. Y mire lo que dice el verso 16. Pero anhelaban una mejor. Diga, anhelaban una mejor. Veamos cuál es la mejor. Esto es celestial. Es mejor que la que tienes ahora. Vívela, disfrútala, pero no te acomodes mucho. No te acomodes mucho. No dejes que la cama te atrape todos los domingos en la mañana y en la tarde y los martes también. Ni tampoco el sistema. Algo está aquí todavía. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Pero que dice la Escritura que el santo santifíquese más. Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Diga, la que está allá es mejor que la que tengo en la tierra. Disfrute la que tiene en la tierra, pero no se acomode del todo ahí. Piensa en la espiritual. Déjeme ver por dónde voy. Y dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham fue probado y ofreció a Isaac. Y ahí sigue diciéndolos las cosas que vivió Abraham, pero entre ellos hace mayor enfoque en la visión que tenía Abraham. Él estaba mirando lo espiritual. Esta mañana, al despertarme, lo primero que sonó en mi mente fue una alabanza. Y yo sé cuando Dios me habla y trata conmigo en algunas ocasiones de esa manera. Y la expresión decía, yo no soy de aquí. A mi casa volaré. No somos de aquí. Estamos en transición. Si entramos o no entramos, y lo decidimos nosotros. Pero para poder entrar allá hay que vivir en la tierra como peregrino y extranjero. Tenemos que trabajar para vivir unos 100 años en la tierra, sin acomodarnos en ella, como peregrinos y extranjeros, pero sabiendo que tenemos algo mejor que se llama cielo. Amén.
Deme unos minutos más de esos largos que usted sabe que recibimos los pastores. Cuando hablamos de peregrino, es una persona que vive como extranjero. Usted puede preguntarle a alguien que de repente esté afuera, y a mí me ha tocado cuando he viajado en diferentes lugares. Son muy bonitos los lugares, muy atractivos, Colombia y algunos países que he visto, y lugares muy bonitos, pero no hay nada cuando uno dice llegué a la casa. ¿A cuántos les ha pasado eso? Claro, porque cuando tú tienes un lugar como tu casa, entonces sabes que lo que puedas estar o el lugar donde puedas estar puede ser muy bueno, muy bonito, pero no es lo mismo cuando estás en casa. La tierra o el lugar donde estás ahora mismo, humanamente hablando, en tu casa, tu hogar, puede ser muy bueno, pero lo que está allá arriba es mejor que eso. Aleluya, es mejor que eso. Así que cuando hablamos de peregrino, es alguien que vive como extranjero, está en una tierra, pero está como un extranjero. Y cuando hablamos de extranjero, estamos hablando de alguien que está sobre una tierra, la disfruta, recibe de sus beneficios, pero sabe que ese no es su lugar. Sabe que no es su lugar. Así que la iglesia está en la tierra dentro de esa transición. No pertenece a la tierra, sino que pertenece al cielo. Dije que la tierra está en ese tiempo de transición. No pertenece a la tierra, mejor dicho, la iglesia está en ese tiempo de transición. No pertenece a la tierra, pertenece al cielo. Jesús dijo: me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Había una canción que decía que nadie es eterno en la vida, y es la verdad. En esta tierra nadie es eterno. Pero Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y está hablando de vivir eternamente y para siempre con Él. Aleluya. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en el cielo. Estamos de pasadita, estamos en transición. Aló, está aquí todavía. De pasadita. Estamos en transición, y eso indica de paso por un lugar que no es tuyo. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Pastor, ¿cómo usted me va a decir? Cada vez que pase en su casa, pase, disfrútela. Y dice: estoy de pasadita en esta casa porque este lugar no es mío. ¿Por qué no es mío? Porque algún día tengo que irme. Así está la tierra, la iglesia en la tierra. El problema es que algunos tienen la información pero no la han entendido. Algunos saben del arrebatamiento pero no lo han entendido. Pastor, ¿cómo que no lo he entendido? Si yo lo oí, yo sé cómo es el tema, yo sé cómo dice, que es lo que dice la escritura, y yo he visto todo eso. Pero cuando alguien tiene la información y no vive acorde a esa información, no lo cree. Lo sabe pero no lo cree. Lo sabe pero no lo vive. Y que cuando la iglesia entiende que está de pasadita en esta tierra y está pasando por un lugar que no le pertenece, que no es suyo, entonces sabe que no puede acondicionarse a ello, ni apegarse eso al corazón. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se va. Y hablando del partir de esta tierra, nadie sabe en qué momento se va. Hay gente que han estado ayer bien fino, 0 kilómetros, y de repente ¡pum!, se fue. Pero bueno, si era tan joven esa persona, ¿por qué se fue? Y estaba tan bien y se veía tan bien, tan fuerte, y de repente ¡pam!, se fue.
Uno no sabe cuándo se va, uno sabe cuándo viene, dice Eclesiastés. Hay un día para nacer, pero también hay un día para morir. Uno sabe cuándo llega, pero no sabe cuándo se va. ¿Usted sabe cuándo se va? Y si está de pasada por la tierra y no sabe cuándo se va, entonces tiene que tener la maleta preparada. Pastor, está llamando a la muerte. Yo no estoy llamando a esa señora. Los hijos de Dios se van de la tierra cuando el cielo los manda a buscar, pero tenemos que estar preparados para cualquier momento. Estamos pasando por una tierra que no es nuestra. La estamos dirigiendo, la estamos gobernando, la estamos disfrutando, pero no es de nosotros. Simplemente somos administradores de los que nos dieron, porque la Biblia dice que la tierra y su plenitud es del Creador. ¿Hasta cuándo te vas a acomodar en las cosas del sistema de esta tierra? Y los líderes, oigan los líderes, mañana hay reunión. Y veo gente del liderazgo que no está cumpliendo sus horarios, sus formas, no está ahí. Y si usted le va a dar más importancia a lo que está afuera, entonces es preferir que suelte aquí y se quede con lo que está afuera. Y le dé lugar a otros que quieren trabajar y quieren hacer el trabajo y quieren dar. Lo que yo valoro lo cuido. Pero lo que no valoro, no me importa cómo quede. Cuando tú valoras algo, a alguien lo cuidas. Pero cuando no te importa lo que vale, no me importa lo que pase. ¿Aló, está aquí? Entonces hay que cuidar lo que tenemos. Cuidarlo como administradores, pero sabiendo que no es de nosotros, sino de aquel que está allá arriba. Ya prometo que voy a terminar. Voy a cerrar con este pedacito aquí, que tiene como media hora, pero tranquilo, espéreme. Yo no todos los días lo tengo aquí en la iglesia. Y usted sabe que los pastores hablamos. Usted sabe qué hacer. La cultura latinoamericana, yo sé que esto de repente le va a parecer entrar muy dentro o muy rápido. Dentro de lo que es la parte de el noviazgo y el matrimonio es muy difícil o muy diferente a la cultura hebrea. En la cultura hebrea un noviazgo se le llama desposorio y es considerado un matrimonio porque era un compromiso que se asumía bajo algo escrito, firmado, delante de testigos, un año antes de casarse. Y que para invalidar o anular ese periodo de noviazgo, tenían que emitir otra carta y se le llama carta de divorcio, para poder romper ese compromiso de noviazgo. Hoy en día, la cultura latinoamericana toman como novio y después no, ya no me gusta, ya no es esta, ya no es aquella, ya no es este, ya no es aquel. Y un montón de cosas. Entonces, cuando la iglesia estudia esa parte que lo hemos enseñado en otras ocasiones, tiene mucho que ver que cuando entendimos esa cultura, nos vamos a dar cuenta de la responsabilidad que tenemos y que seguimos en la tierra en un periodo de transición que en cualquier momento nos vamos. Ven acá, Juan. ¿Dónde está Dioneli por ahí, tu esposa? Ven acá. Ah, bueno. Ayúdeme ahí con la bebé, por favor. Quédate ahí, yo te doy orden cuando te viene. En la cultura hebrea, en la cultura latinoamericana, el esposo
espera a la esposa, venga, espera la llegada. ¿Verdad? Eso es lo que pasa en nuestra cultura, indicando que el esposo es el que tiene que estar arreglado para esperar a la esposa. ¿Se está dando cuenta del mensaje que está enviando nuestra cultura? El esposo es el que, y se ve como algo para nosotros en esta cultura difícil de asimilar las cosas que voy a ir diciendo. Entonces el hombre es el que tiene que estar preparado, esperando a la esposa. En la mayoría de los matrimonios me toca esperar media hora, 1 hora, 2 horas, esperando que la novia llegue, se termine de arreglar y llegue. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Entonces el esposo tiene que esperar a la esposa. Pero el orden bíblico no es así. Ahora se me baja el aquí y te me pones allá mismo. El orden bíblico es que la esposa espera arreglada al esposo. Y aquí le voy a explicar por qué debe ser así. Yo no estoy cambiando la forma en que usted quiera casarse. Yo no le estoy diciendo eso. Le estoy hablando entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Quién es la esposa ahora o la novia? ¿Quién es la novia? La iglesia. El problema es que la iglesia está esperando a Cristo de la misma forma como la cultura latinoamericana, que llegue Cristo primero y después llega la novia, que llegue el novio primero y después llega la novia. Pero la cultura del cielo, la cultura de Dios es diferente. La novia, que es la iglesia, tiene que estar preparada esperando al novio. ¿Y por qué en muchas ocasiones no está preparada? Porque está afianzada en la tierra, sigue en el mismo sistema, está viviendo en Ur de los Caldeos, sigue viviendo según el mundo, según el sistema que recibió en aquel tiempo cuando estaba en la pasada manera de vivir, y sigue viviendo dentro de ese sistema. Y por eso no estaba preparada esperando al novio. Pero la condición de la novia era que una vez que se daba el compromiso, sabía que al año el novio vendría, posiblemente antes, y la novia tenía que esperar al novio preparada. Pero ¿qué está pasando con la iglesia de este pleno siglo XXI? Está dentro de la cultura latinoamericana, está pensando que el novio debe llegar primero para luego llegar ella. Y no está preparada. ¿Cuánto tiempo se toma una mujer para arreglarse en ese día? ¿Cuánto tiempo se toma un novio para llegar ese día? Y no, yo sé, yo no estoy mal poniendo a las mujeres, por favor, no, yo las bendigo a todas. Yo lo que estoy hablando es, hay una naturaleza de mujer y hay una naturaleza de hombre. Ahora, la iglesia en la tierra debe estar en esta condición, esperando al novio que llegue. Pero ya el novio se sentó, se cansó de esperar. Sentó rápido el novio, chico. No. ¿Qué pasó? Estaba sentado allá y lo pongo parado ahí y se me sienta otra vez. Entonces la iglesia de hoy debe sacarse el chi de la cultura latinoamericana y tiene que meterse el chi hebreo. La iglesia es la que tiene que estar preparada esperando al novio. Esperando al novio. No es el novio que está esperando a la novia. Es la novia que tiene que esperar al novio. Entonces en ese tiempo de transición de allá, llegar aquí es un tiempo de transición. Y es el tiempo que está viviendo la iglesia. A lo que sucede en el arrebatamiento, el novio está aquí con la novia. ¿Está siguiendo? Entonces, ¿cómo si la novia sabe que el novio ya viene, cómo lo va a esperar? Veamos un poco lo que dice la Escritura.
Viene el novio, comienzan a gritar. Esa era la caravana que había. Cuando el novio llegaba a la ciudad, que iba a buscar a la novia, inmediatamente la gente salía con unas velas prendidas que representaba la lámpara, lámparas encendidas en aquel momento, y comenzaban a gritar por todo el camino. El novio venía a pie, venía una caravana, toda la gente en el pueblo comenzaba a salir y se pegaba detrás del novio, y la gente comenzaba a decir: viene el novio, viene el novio, viene el novio. Iban gritando por toda la calle: viene el novio, viene el novio. En nuestro tiempo vamos con el pito, pam, 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 viene llegando la novia. Pero en aquel momento, en aquel tiempo, era que el novio venía, y cuando el novio venía y la novia no estaba preparada, ahora, la naturaleza de la mujer es que le toma bastante tiempo para prepararse. Y si eso es así, entonces hay que hacerlo prontamente. Estoy hablando en sentidos espirituales. En la iglesia hay que ser solícito en estar como iglesia preparada mientras que el novio llega. Vaya dando unos pasitos ahí poco a poco. ¿Dónde está la caravana? Los gritos, ¿quién viene? La que debí de poner aquí es la viejita Unice y sacar a alguien de allá, pero no me... No, broma, Unice está casada con el Señor. Entonces, así sucedía en los tiempos antiguos, y la novia tenía que estar preparada. Ahora imagínense, vamos a ponerlo dentro de nuestra cultura latinoamericana, que la novia vaya llegando y el novio no haya llegado. A mi hermana le pasó eso. El suegro de ella la montó al hijo en el carro y empezó a darle vuelta, y puso a la novia a esperar que el novio llegara. Y después, por misericordia, llegó con el novio al lugar para que se casaran. Pero la novia estaba dando vuelta en el carro y el novio nada que apareciera, que el suegro andaba con el hijo dando vuelta y no quería que se casara. Eso lo vi yo y lo vivimos. Entonces imagínense que la novia vaya llegando y el novio no esté listo o no esté en el lugar. Hasta yo he corrido en algunas ocasiones cuando de repente está el novio esperando y llega la novia, y como yo soy el que voy a casar, tengo que salir corriendo de por allá para llegar al lugar. Pero la novia tiene que estar preparada, que es la iglesia, para el novio. Vamos, dile al que está a tu lado: es mejor que estés preparado, porque el novio viene. Ahora, en este caso, el novio es Cristo. Diga: el novio viene. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aleluya. Pueden sentarse, dale un besito ahí, chicos. ¡Hey! Ya sabéis, tenés que llevarla a comer, ¿oíste? Tenemos que estar preparados. No se deje parar por nada. Estamos en transición. Espiritualmente como iglesia Luz de las Naciones, y espiritualmente como iglesia de Cristo. Pero hay que estar preparados, porque pronto nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Y parece como de película, pero nos vamos. Cierre sus ojos ahí donde está y hable con Dios. Y piense cómo está. Cómo ha estado en todo este tiempo y cómo debe estar. ¿Estás como la novia esperando al novio? ¿Estás como la novia esperando al novio? ¿O eres de aquello que dice: bueno, cuando y tal, yo me preparo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos esperando al novio?
Y no solamente son las palabras, sino la actitud del corazón. ¿Cómo lo estoy esperando? ¿Cómo lo estoy esperando? Hable con Dios ahí. Y la palabra de Dios nunca viene para juzgarnos a nosotros mismos, entre nosotros mismos, sino que ella misma hace su trabajo. Y la perfecta voluntad de Dios es que estemos preparados. Es que estemos preparados para cuando el novio llegue por la novia. Para cuando Cristo venga por nosotros. Dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, una iglesia santa. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, una iglesia que viva en santidad. Que aunque está en transición, sabe cuál es su lugar, sabe hacia dónde va, sabe que está en la tierra de pasaditas y entiende que algún día se va de esta tierra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que día tras día haces en nuestras vidas. Te pedimos que sigas cumpliendo tu plan y tu propósito en nuestras vidas. Hemos oído acerca de este tema de diferentes formas y seguiremos escuchando.